Bienvenidos a todos. Aquí estamos una vez más en Almería, saludándoos en el amor de Cristo. Hoy esperamos seguir con nuestras exposiciones de la Comisión de Londres y hoy nos toca capítulo 11, artículo 3. El título de esta sesión es Sola Justitia y Sola Gratia. En latín, solamente la justicia y solamente la gracia. Sola Justitia y sola gracia. Tenemos un bosquejo que, voy a compartir con vosotros. Está fundamentado en el título de la clase. Punto número 1, hablaremos de sola justitia. Veremos que nuestra justicia es Cristo. Gloria a Dios, y esta es la justicia que nos justifica ante el trono celestial. Y luego, en segundo lugar, consideraremos la gracia como la fuente de dicha justicia. Amén. Pues nada, amados, bienvenidos a todos. Siempre un gusto teneros aquí conmigo. Y vamos a empezar pues con el primer punto hoy, sola justicia. Y tengo aquí en la pantalla la lectura correspondiente. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar leyendo Comisión de Londres, capítulo 11, artículo 3, a partir de la primera línea. Dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó plenamente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que les correspondía, satisfizo adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos. Bueno, el adverbio clave aquí es plenamente, ¿no? En la primera lectura vemos que Jesús saldó plenamente nuestra deuda y aquí vemos que Él satisfizo plenamente la justicia de Dios en favor de nosotros. Aquí tenemos, hermanos, la doctrina de solus Christus. Solus Christus. La idea de que el único mérito que nos justifica delante de Dios es aquel del Señor Jesucristo. No es Cristo más María, ni Cristo más la iglesia, ni Cristo más los sacramentos, ni Cristo más el mérito del propio creyente. No, es solus Christus. Él saldó la deuda de forma plena y Él satisfizo plenamente la justicia de Dios en lugar de nosotros. Por tanto, es solus Christus. Nuestra justicia es aquella del Señor Jesús. Así que somos justificados por la justicia de Cristo, siendo imputada, acreditada a nuestra cuenta. A resumidas cuentas, no hace falta agregar nada más a la obra consumada de Jesús para que seamos declarados justos. Y bueno, según la lectura, Cristo nos ganó esa justificación, esa justicia, por medio de su obediencia y muerte. Y aquí, regresamos una vez más a la distinción que ya hicimos entre la obediencia activa y la obediencia pasiva del Señor. Yo sé que en otras clases hemos definido la obediencia activa de Jesús como su obediencia perfecta a la voluntad de su Padre, a lo largo de su vida aquí en esta tierra. Y la muerte pasiva del Señor está relacionada con su pasión, su muerte, todo lo que sufrió en el Calvario por amor a nosotros. ¿Y por qué los teólogos hacen esta distinción entre la obediencia activa y la obediencia pasiva? Porque en última instancia, la obediencia pasiva sigue siendo obediencia activa, ¿no? ¿Por qué esta distinción? Pues porque la distinción nos ayuda a comprender claramente nuestra doble necesidad ante el trono de Dios. Porque claro, nosotros necesitamos, en primer lugar, el perdón. Necesitamos obtener el perdón del pecado. Y en segundo lugar, necesitamos la justicia. O sea, necesitamos el perdón y necesitamos la justicia. Por tanto, cuando hablamos del perdón, nuestra primera necesidad, ahí apelamos a la justicia pasiva de Jesús, obediencia pasiva. Ahí en la cruz, Él acaba con todo nuestro pecado. Y luego, al hablar de la justicia que necesitamos, hablamos de la obediencia activa de Jesús, su perfecto mérito, su virtud siendo
imputado o imputada a nuestra cuenta. Y sé que también os dije esto hace un par de semanas, pero claro, si Dios simplemente se limitara a perdonar nuestro pecado, sin darnos una justicia positiva, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Necesitamos ser justos para poder entrar en el cielo. Cito aquí las palabras del teólogo bautista Sam Waldron. Es un extracto de su libro Exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Voy a leer este párrafo ahí. Y él básicamente repite lo que vengo diciéndoos. Toma un poco de té y os leo el párrafo. Si la obediencia de Cristo no está dividida en dos partes separadas, ¿no? Hablamos de su obediencia activa y pasiva, ¿por qué es esta distinción necesaria? Pues la respuesta es que nosotros teníamos una necesidad doble si hubiéramos de heredar la vida eterna. Necesitábamos en primer lugar el perdón de la culpa de nuestros pecados, y esto es provisto por la obediencia pasiva de Cristo, el hecho de sufrir él el castigo de la ley. Y en segundo lugar, necesitábamos el don de una justicia positiva, y esta es provista por la obediencia activa de Cristo, su obediencia a los preceptos de la ley de Dios y todas las demás dimensiones de la voluntad preceptiva del Padre para él. ¿De acuerdo? Así que Cristo entonces es nuestra justicia, es nuestra única justicia. Gloria a Dios. ¿Y dónde podemos entonces encontrar estas ideas en la Biblia? ¿No? Hemos dicho que Cristo quita nuestro pecado, Cristo nos concede una justicia positiva. ¿Qué textos podemos utilizar? Bueno, hay bastantes en cuanto a Cristo muriendo para quitar nuestro pecado. Pues os animaría simplemente a leer el capítulo de Isaías 53. No indico ningún texto en concreto, simplemente el capítulo en su totalidad sirve como una maravillosa descripción de la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar en la cruz. Amén, gloria a Dios. Así que Isaías 53 es un buen sitio. Hay muchos otros textos que hablan sobre Cristo muriendo para quitar nuestro pecado, pero Isaías 53 es uno de los textos más importantes en ese sentido. Y textos que hablan de Cristo siendo nuestra justicia, cosas por el estilo. Pues me gusta mucho un texto que era el versículo favorito de John Wesley, 1 Corintios 1:30, donde Pablo dice que Cristo nos es hecho por Dios justificación, ¿no? Y también dice que Cristo es nuestra santificación. ¡Qué consuelo! O sea, Cristo es nuestra justificación, santificación, ahí está. Somos declarados justos. Y luego un texto ya muy famoso que muchos de vosotros ya tenéis memorizado, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, y está hablando de Jesús, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, ¿no? Entonces, yo en Cristo, yo soy la justicia de Dios. No es arrogante, no es prepotente, no es, no sé, una declaración soberbia, no, hermanos, es una declaración de fe. Y como vimos la semana pasada en la cita de Sinclair Ferguson, hace 2 semanas, ¿no? Dios ahora ve a Pablo tan justo como Jesús. ¿Cómo puede ser? Porque claro, la justicia de Cristo nos es imputada, acreditada. Difícil creerlo, pero sí, aceptamos esta enseñanza de la Santa Escritura y el Espíritu Santo dice amén a eso, Nos cuesta creerlo, pero es así. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por tanto, para acabar el primer punto en cuanto a nuestra justicia, primer punto, ¿no? Sobre la justicia, vemos que nuestra justicia entonces consiste en 2 cosas. En primer lugar, el perdón de todo pecado. Porque claro, si tuviéramos cualquier pecado en nuestra cuenta, no podríamos contar con la sonrisa del Padre. Y por otro lado, no solamente tenemos el perdón de todo pecado, esta justicia que tenemos gracias a Cristo, solamente a Cristo, gracias a Él, solamente tenemos también, además del perdón, tenemos la justicia, un estado positivo delante de Dios, y todo el mérito de Jesús ahora es nuestro, su virtud es nuestra. Es así. Es así, es sorprendente porque nos conocemos a nosotros mismos, sabemos lo que hay en nosotros, sabemos que todavía hay una ley de pecado en nuestros miembros, pero hermanos, por la fe declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo. Aleluya al Señor, amén. Gloriosa salvación. Bueno, ahora el segundo punto hoy de la clase, hemos hablado de sola justicia. Nuestra justicia pues es doble, ¿no? Perdón de los pecados y ahora la justicia positiva.
gracias a Cristo, ahora sola gracia. Y vamos a seguir leyendo ahora la siguiente sección de la confesión, que tiene que ver ahora con la gracia de Dios como el gran motor detrás de esta justificación. Y volveremos también a ver aquí el concepto de la justicia, que es bien importante. Ok, Confesión de Londres 11.3, retomamos la lectura donde la dejamos. Dice, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para nosotros, y la audiencia de Cristo y su satisfacción fueron aceptadas en el lugar de las de ellos está hablando ahí de los creyentes, y ambas libre y gratuitamente, no por nada en ellos, su justificación es solo por gracia libre y gratuita, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Bien, entonces, por cuanto Él fue dado por el Padre para ellos, y su audiencia y satisfacción fueron aceptadas en el lugar de las de ellos, y ambas libre y gratuitamente, no por nada en ellos, su justificación es solo por gracia libre y gratuita, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de pecadores. Muy bien. Bueno, en el primer punto hemos visto que nuestra justicia es Jesús, ¿verdad? Solus Christus, solamente Cristo. Y ahora en segundo lugar podemos decir que solus Christus emana de sola gracia, ¿verdad? Entonces la fuente de solus Christus es sola gracia. ¿Cómo es que Cristo ahora es nuestra justicia? ¿Por qué sea nuestra justificación? Pues según la gracia de Dios, el gran motor, lo que dije antes, el gran motor detrás de la justificación por la fe en Cristo, el gran motor es sola gracia. Es que la sola gracia es el motor detrás de solus Christus. Así que Cristo gana a través de su obediencia activa y pasiva nuestro perdón y nuestra justicia delante del trono de Dios. Y ahí Jesús, en realidad, estaba glorificando la gracia de Dios, porque fue la gracia de Dios, fue la gracia del Padre la que envió a Cristo al mundo como nuestro sustituto, ¿verdad? Porque Cristo ganó nuestro perdón, porque ganó nuestra justicia, por el beneplácito del Padre, la voluntad del Padre, la gracia del Padre salió de Él, de su hermoso corazón. Dios es bueno, amén, aleluya. Y según la explicación aquí de la confesión, esta obra sustitutiva, vicaria, ese término teológico, ¿no? Esta obra vicaria de Jesús tenía una doble meta, que leemos ahí, dice que su justificación es solo por gracia libre y gratuita, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas. Es la doctrina de solus Christus glorifica la justicia de Dios y la gracia de Dios, la justicia exacta y la rica gracia de Dios. Bueno, en cuanto a la gracia no hace falta realmente decir nada más. Acabo de deciros que solus Christus es fruto de sola gracia, la soberana gracia de Dios, únicamente la gracia de Dios, la que envía a Jesús para salvarnos en nuestra justicia, darnos perdón, darnos una justicia positiva delante de Dios. Hasta ahí todo bien, creo yo, ¿no? Entendemos todos que no merecemos esta justicia de Jesús. Dios nos la regala por soberana gracia, ¿no? Dios envía a su Hijo y luego envía su Espíritu para que Él nos dé esa fe que conduce, gloria a Dios, a nuestra justificación. Pero ahora algo que podría resultarnos más difícil de entender, porque creo que entendemos todos el sentido, todos entendemos, ¿no? Que solus Christus resalta la gracia de Dios, pero ¿en qué sentido enseña la doctrina de solus Christus? ¿En qué sentido glorifica la justicia de Dios, no? Porque, bueno, hemos venido diciendo que sí, en efecto, solus Christus es fruto de la gracia de Dios, amén. Pero ¿en qué sentido ¿en qué sentido glorifica solus Christus la justicia exacta de Dios? ¿Okay? Porque creo que todos comprendemos lo de la gracia, ¿verdad? Porque Cristo vino al mundo por la gracia de Dios, según la gracia de Dios, murió por la gracia de Dios, es nuestra justicia por la gracia de Dios. Pero ¿en qué sentido podemos hablar de la cruz, de solus Christus, su obra, como una muestra de la justicia de Dios? Pues aquí el texto clave es Romanos 3, 25 al 26. Y voy a leer estos dos versículos
Y vamos a ver algo que a primera vista pone en entredicho, pone en hasta tela de juicio la justicia de nuestro Padre. Y leo aquí el texto de Pablo, después de tomar un poco más de té. A quien Dios puso como propiciación, okay, es decir, Cristo es la propiciación de Dios, así que Cristo es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre, y Dios hizo esto para manifestar su justicia. Entonces, aquí Pablo está diciendo que hay un enlace, hay una conexión entre la obra salvadora de Cristo, la obra sustitutiva de Cristo y la justicia de Dios. ¿Y cuál es esta conexión? Pues dice aquí, acto seguido, manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow, Dios pasa por alto los pecados, ¿cómo puede ser? ¿Acaso no es Dios justo? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, la parte más fuerte aquí para cualquier creyente es donde Pablo dice que Dios pasó por alto los pecados pasados. Y como cristianos leemos esto y pensamos, pero vamos a ver, ¿cómo, Pablo, estás mal de la cabeza? ¿Cómo puede Dios, si Dios es justo, santo, recto, cómo puede Dios pasar por alto los pecados? Dios no puede pasar por alto los pecados, ¿no? Entonces, cuando él habla de pecados pasados, claro, Pablo está escribiendo en el primer siglo. Entonces, para él los pecados pasados son los pecados de personas como Abraham, Abel, Moisés, David, pensado en los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo pudo Dios haber justificado a las personas como, bueno, los hermanos que acabo de nombraros, ¿no? Jeremías, Isaías, Oseas, Miqueas, los demás profetas? ¿Cómo pudo Dios haber justificado a aquellas personas? ¿Cómo pudo Dios haber pasado por alto sus pecados? ¿Cómo pueden Abraham, Isaac y Jacob estar en el reino de los cielos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acaso no es Dios justo? Es que ahí está el dilema, ¿no? ¿Cómo puede un Dios justo pasar por alto el pecado? Y Paul Washer, de hecho ahora en los Estados Unidos, regresé ayer, leí este libro, estando ahí, leí otro de Michael Reeves, pero este es ahora que me interesa. Hermanos, este libro, si podéis conseguirlo, por favor, compradlo. Hay un capítulo magnífico aquí que explica muy bien lo que estamos enseñando, capítulo 21, sobre la vindicación de Dios. Y voy a leeros unas líneas de este libro de Washer que expresa muy bien el punto aquí de la Confesión de Londres, ¿no? ¿En qué sentido es importante la muerte de Cristo para defender, vindicar la justicia de Dios? Pues aquí está Paul. Paul dice, era necesario que Dios se vindicara a sí mismo o demostrara su justicia, porque en su tolerancia había pasado por alto los pecados de su pueblo, ¿no? Abel, Abraham, Moisés. No es que Dios perdonará a todos los pecadores del Antiguo Testamento, ¿no? Están ellos en el infierno, pero Dios sí pasó por alto los pecados de su pueblo en el Antiguo Testamento y no había administrado la justicia o el castigo que ellos debían pagar, ¿no? ¿Entendéis el dilema? ¿Cómo puede Dios, si Él es justo, directo y santo, cómo puede Dios entonces permitir que personas como Abraham, etcétera, estén en el cielo? ¿Cómo? ¿Acaso no es Dios justo? Y por tanto, Washington, en la siguiente página, formula varias preguntas. Leo desde arriba, dice, si Dios es justo, ¿por qué no administra justicia? ¿Con qué fundamento concede el perdón a esa gran multitud de santos del Antiguo Testamento? Según el claro testimonio de la Escritura, los antiguos sacrificios de toros y machos cabríos no tenían el poder de quitar el pecado. ¿Cómo entonces podía Dios perdonarlos? ¿Su tolerancia hacia su pecado demuestra que Él no es justo? ¿Demuestra que Él es tan indiferente hacia el mal que puede pasar por alto el pecado, asintiendo con la cabeza o concediendo el perdón a su antojo? ¿Ha comprometido el Dios del cielo su justicia al conceder el perdón a aquellos que justamente deberían ser condenados? ¿No debería el juez de toda la tierra hacer justicia? O sea, entendemos, ¿no? El espíritu, la actitud detrás de estas preguntas. Si Dios perdona a Abraham, Abel, Moisés, David, etc., pues, ¿cómo puede ser justo? Un juez
no simplemente, no puede decir simplemente ya está, te perdono, vete a casa, tranquilo. No, un juez tiene que castigar al malévolo. Entonces, lo que aprendemos aquí en Romanos 3 es que la cruz es la respuesta. La cruz es la respuesta. Cristo es la propiciación, ¿verdad? Su sangre es nuestra propiciación. Y esta sangre que Cristo derramó en la cruz es la sangre que Dios aplica no solamente a nuestros pecados, sino también a los pecados de los santos de antaño. Es que Abraham está en el cielo gracias a la sangre de Jesús. Abel también. Moisés también. David también. Jeremías, Oseas, Miqueas también. ¿Entendéis, hermanos? Entonces, esta es la idea. Dios, entonces, por medio de Cristo, ha manifestado en este tiempo del primer siglo, tiempo de la muerte de Jesús, Dios ha manifestado en el tiempo de Cristo su perfecta justicia. Y ahora Él es justo y Él justifica. Dios puede justificar a los pecadores y Él puede hacerlo siendo justo porque Cristo es el sustituto de su pueblo elegido. Entonces la idea es que la justicia, esta justicia de la justicia de Dios nos es dada por medio de Cristo, su muerte en la cruz, y esta preciosa sangre derramada en la cruz es sangre del Hijo de Dios y es poderosa, eficaz, para no solamente limpiarnos a nosotros, que vivimos post primera venida, sino que también esa sangre, esa ofrenda es eficaz para también perdonar eternamente a aquellos que vivían antes de la crucifixión del Señor. Entonces la muerte de Jesús en la cruz también glorifica la justicia de Dios. Sí, por supuesto, como antes hemos dicho, glorifica su gracia, que es la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la crucifixión? Sino la muestra de la gracia de Dios para con nosotros, pero también tengamos presente que la cruz es al mismo tiempo la glorificación de la justicia de Dios. Por decirlo de otra manera, ¿no? Muchas veces decimos que la cruz es la mayor demostración del amor de Dios, la mayor demostración de su gracia, y en efecto sí es, pero también debemos decir al mismo tiempo que la cruz es la mayor demostración de la santidad de Dios, de la rectitud de Dios, de la justicia de Dios. Así que ambas verdades son correctas, ¿no? La cruz es simultáneamente la mayor demostración del amor, la gracia, la misericordia de Dios, y también la mayor demostración de su justicia, su rectitud, su santidad. Entonces en la cruz, gloria a Dios, podemos decir que Dios nos da su justicia de forma plenamente graciosa, y esta obra justa glorifica la justicia de Dios. Dios puede perdonarnos, hermanos, y seguir siendo justo. Todo gracias al mérito de nuestro bendito sustituto Jesucristo. Así que a Dios la gloria. A Dios la gloria por nuestra justicia. A Dios la gloria por esta gracia que nos ha alcanzado. A Dios la gloria por la salvación. Así que bendito sea Dios, que tengamos gran gozo en el alma, acordándonos de que todo es por gracia, todo es por Cristo. Y esta magnífica obra debe llevarnos a vivir vidas cristianas alegres, agradecidas, contentas. Amén. Esto da honra, esto da gloria a nuestro Señor. Pues alabanzas a su santo nombre desde hoy hasta el día de la eternidad. Espero que esta clase os haya bendecido mucho y una vez más os animo a buscar este libro de Paul Washer, El poder y mensaje del Evangelio. Fantástico, fantastic book. Bueno, hermanos, muchas gracias por todo. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene. Clase 11.4. Sí me gusta compartir con vosotros. Y gracias por todos los mensajes de amor como siempre. Bendiciones. Hasta luego. Soli Deo Gloria. Hasta luego.